El webinar del día de hoy se trata de la generación de un estado de resultados a través de un reporte analítico. La finalidad del webinar será mostrar de manera muy general las especificaciones que nosotros podemos tener en un reporte analítico, no tanto la construcción, ¿no?, de un estado de resultados completo, ya que, bueno, tenemos poco tiempo. Entonces, el reporte analítico lo que nos va a ayudar a hacer es configurar las líneas que nosotros necesitemos dentro de un reporte que ayude a la compañía. El estado de resultados se tomó como ejercicio, pero los reportes analíticos los podemos ocupar en cualquier documento que nosotros necesitemos presentar, ¿no? Ya sea ante directivos, ante nuestro propio grupo de trabajo. Entonces, estos reportes analíticos deben de configurarse. Por ejemplo, aquí yo ya tengo un estado de resultados creado. Entonces, si nosotros generamos este reporte, vamos a visualizar primero cómo se ve, ¿no?, de manera general, y posterior a ello entramos ya a ver la parte de la configuración de este reporte. Entonces, para poder generarlo, nada más le di clic en generar un reporte. Lo vamos a visualizar en pantalla. Sin embargo, este tipo de reportes se pueden exportar tanto a PDF como a un archivo Excel, ¿no? Y todos los reportes que maneja Acumática son así. Podemos exportarlos a cualquiera de estas dos opciones. Entonces, si vemos aquí rápidamente, en mi estado de resultados ya creado, tengo lo que son los ingresos, ¿sí?, en un total de ingresos. Luego, los costos de los ingresos para llegar a una ganancia bruta. Ahora, aquí únicamente estamos presentando 3 columnas, ¿no? O sea, mi título y 3 columnas. La parte de las descripciones de cada una de las líneas y mis otras 2 columnas, que son básicamente mis pasivos y mis activos de cada una de estas cuentas, ¿va? Entonces, ahora, ¿cómo logro hacer que esto se visualice de esta forma? Vamos a irnos rápidamente. Guardo este archivo para que podamos verlo posteriormente. Para poder yo crear un archivo así, tengo que irme a mi módulo de finanzas y a mis 3 opciones, ¿no?, que es la definición del informe, un conjunto de filas y un conjunto de columnas. Antes de yo poder hacer una definición del informe, tengo que tener filas y columnas que correspondan entre sí, para que de ellas dos yo pueda generar el informe de manera global. Ahora, este reporte en específico, como les comentaba, tiene 3 columnas, ¿no? Entonces vamos a visualizar, ¿no?, el conjunto de columnas que tengo para este reporte. Está cargando. Bueno. Bien, para este ejercicio en específico, yo generé básicamente una copia de algo que nosotros ya teníamos creado. Y esta es otra de las ventajas que tenemos con Acumática. Todos las plantillas que yo tengo creadas, puedo únicamente tomarlas y copiarlas, ¿no?, para yo poder crear una nueva estructura, una nueva opción de configuración. Bien, entonces vamos a abrirla. Es la de Profit and Loss. Si nosotros visualizamos
este estado de resultados, en la parte superior tenemos el título, ¿no? Que es Profit and Loss. Entonces, en esta pantalla es en donde nosotros vamos a poder identificar o configurar, por decirlo de una mejor manera, todas las columnas que yo quiero visualizar en mi PDF, ¿va? Entonces, como yo les comentaba, toda la configuración que ya exista, yo puedo hacerle una copia y es bien sencillo. Todo lo que tengo aquí ya configurado lo puedo copiar a través de mi opción copiar conjunto de columnas. ¿Sí? Hagámoslo para que vean cómo se hace. Colocándoles un nuevo código, ¿va? Con este nuevo código vamos a identificar el nuevo conjunto de columnas y ya nos cambia en automático, ¿va? Para yo poder hacer cualquier modificación a esta estructura. Ustedes se fijan aquí el código que yo puse en mi configuración, en automático se modificó, ¿no? Bien, ahora yo para poder configurar las columnas tengo dos grupos. El grupo superior es en donde yo le voy a indicar la estructura que quiero en mis columnas o las descripciones que requiero visualizar en el archivo, en el PDF, en el reporte visualizado desde la pantalla. Por ejemplo, aquí en vez de Profit and Loss, yo quiero que diga estado de resultados. Entonces únicamente cambio la descripción de la columna y con eso está listo. Si ustedes se fijan, estas tres van a corresponder a mis tres primeros renglones que se encuentran en la primera columna. Esta segunda descripción de Profit and Loss y la tercera descripción sobre la fecha. ¿Okay? Esta fecha nosotros la formamos a través de una fórmula que se llama format. Este tipo de fórmulas las podemos encontrar en toda la documentación que tiene Acumática. No es que venga, que yo la tenga que inventar, ¿va? Entonces, este tipo de configuraciones nosotros las podemos tomar de alguna otra configuración que ya se tenga. No es necesario que yo la cree desde cero. Bien, entonces, en mi primer columna, yo lo que les quería mostrar era justo que puedo hacer la modificación, ¿no? De cualquier cosa que yo requiera. Ahora, en la parte de abajo tenemos nuestras segundas configuraciones, que es identificar qué tipo de columna va a estar definida. Y si se fijan, tenemos aquí la columna A, que tiene mi configuración en la parte de abajo, dentro de la columna A. Y así sucesivamente. La columna B corresponde a mi columna B y mi columna C corresponde a mi columna C. En la columna A yo tengo como atributo que va a ser un tipo de descripción. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ser un título, ¿sí? Y lo podemos identificar debido a que tiene un igual al inicio, ¿sí? La columna B y C lo que va a estar almacenando son cuentas de GL, de General Ledger, de contabilidad general. ¿Okay? Estas dos columnas son las que va a contener como tal toda la información de mi cuenta contable. Si se fijan, son estas últimas dos, ¿no? Esta columna y esta columna. Entonces tengo mi columna A, que son mis descripciones, como bien lo colocamos en la configuración, y mi columna B y C, que contiene toda la información contable de cada una de estas pues cuentas, ¿no? Bien, ahora tenemos más opciones de configuración. Por ejemplo, los redondeos, ¿no? Los redondeos que muchas veces es importante porque si redondeo se me sube la cifra o se me puede llegar a disminuir. En este ejemplo tenemos sin redondear ninguna de las tres columnas.
El formato. En este formato nosotros vamos a identificar de qué forma vamos a estar presentando los montos. El formato es indispensable cuando yo voy a tener columnas que vayan a manejar cifras, ¿sí? Para yo poder tener identificado mi división de los miles con mi división de los decimales, ¿no? Por ejemplo. Ahora, otra de las configuraciones más ocupadas dentro de estos formatos son el suprimir vacío, suprimir línea u ocultar cero. Estas configuraciones las vemos un poquito más adelante en la parte de las configuraciones de las líneas. Ahí es en donde se visualiza mejor el funcionamiento. Bien. Ahora, esta información de las configuraciones lo vemos rapidito por el tiempo que tenemos dedicado. Sin embargo, nosotros podemos visualizar para qué funciona cada atributo de mejor manera en la guía que tiene Acumática dentro de todas sus pantallas. Nosotros, ¿cómo podemos encontrar esta guía? Muy fácil. Al lado de nuestro usuario, ¿sí? Tenemos un botón de ayuda, el cual nos despliega, pues ahora sí que vínculos que nos permite ingresar a las pantallas, a la descripción de cada una de las pantallas y a la descripción de cada uno de los campos que estamos ocupando aquí, ¿vale? Entonces, ahora sí que para mayor información sobre cada una de las columnas, nosotros siempre vamos a tener esta ayuda. Y eso sucede en cualquier pantalla de Acumática, no solo en este conjunto de columnas. Bien, ahora guardamos nuestro nuevo código de columnas, ¿sí? Que es esta de resultados. Y nos vamos a ir a visualizar el conjunto de filas. Conjunto de filas. Bien. Visualizamos nuestro conjunto de filas. Ahora, yo ya tengo llenas mis columnas y cada una de las descripciones, ¿no? Vamos a ver cómo vamos a configurar que este sea únicamente un título, que no llene mi primer columna, y que todas mis descripciones que se encuentren en la parte de abajo me hagan el acumulado monetariamente hablando de lo que se ha movido en esas columnas. Esta configuración se hace a través de la página de conjunto de filas y tenemos aquí muchas opciones para configurar. No es tan complejo de realizar, pero sí tenemos que llevar un orden para no perdernos en estas configuraciones. Ahora, yo voy a generar la copia de este conjunto de filas que ya está configurado. Me pongo igual que en mi conjunto de columnas, nada más que aquí en vez de columnas son filas. Doy un código para identificarlo y doy clic sobre copiar. Una vez copiadas estas columnas, aquí en el código me pone el nuevo código que yo le estoy indicando y estamos listos para hacer las adecuaciones que nosotros requiramos. Bien, antes que cualquier configuración, voy a explicar rápidamente para qué son las columnas dentro de esta pantalla. Una de las columnas importantes es el código. El código me va a identificar en qué parte de mi archivo voy a estar mostrando la información. Si se fijan, estos códigos van en orden ascendente, pero no consecutivos siempre. ¿Esto por qué? Para yo poder tener opción de adicionar una fila, debajo de cada una de estas líneas. Por ejemplo, tenemos la fila de ingresos, pero yo puedo adicionar una nueva fila que tenga el código 0056. Y lo que esta fila va a hacer es acomodarse en donde le corresponda y aparecerá debajo de la 55. Ahora, el código debe de dejar espacios justo para hacer estas nuevas adiciones, por si en dado caso tengo que agregar, por ejemplo,
más cuentas, otro grupo de fuente de datos, que ahorita en la explicación vamos a visualizar que es una fuente de datos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo ya adicioné el 56 y se pudo adicionar porque del 55 se saltaba al 60 originalmente. Entonces, esta no es una regla que deba cumplirse, pero sí es una recomendación o una mejor práctica, ¿no? Bien, en la parte de la descripción nosotros podemos indicar una descripción breve de lo que lleva esa columna, sin que necesariamente se visualice en este archivo final. La parte del tipo funciona igual que el tipo en nuestras columnas. Yo voy a identificar si mi tipo es de cuenta, ¿sí? GL son cuentas contables, que son las que me traen los acumulados de todas las cuentas que yo les indique. Un subtítulo, una línea, un total, que es el que va a ser el acumulado del resto de los GLs, ¿no? Un encabezamiento o si simplemente es para ordenar, ¿va? Aquí en valor, normalmente esta columna se ocupa cuando mi tipo es total, como por ejemplo esta línea, ¿no? La línea 102 tiene un tipo total y en valor, aquí yo le estoy indicando que me sume todo desde mi primer código hasta el código 0100, que es mis ventas detalles. Ok, en el formato yo aquí puedo darle un formato a mi columna, a mi fila, perdón. En mi fuente de datos es indispensable que identifique qué tipo de fila lleva una fuente de datos. Las filas que llevan fuente de datos normalmente son las que vienen con tipo GL. ¿Por qué? Porque ahí es en donde yo voy a indicar qué tipo de información o qué tipo de cuentas voy a estar trayendo a mi reporte. Por ejemplo, la fila 100 es un tipo GL y yo quiero que me traiga todas las cuentas que tengan el tipo de dato o la fuente de dato de las ventas. Esta fuente de datos pueden ser pues de diferentes clases de cuenta. Mis clases de cuenta básicamente es la configuración general en donde yo voy a hacer el acumulado de todas las cuentas contables. Y obviamente voy a tener diferentes tipos de clases de cuentas. En este caso estoy jalando todas las de ventas. Sin embargo, yo aquí tengo otros tipos de cuentas, ¿no? De clases de cuentas. Por ejemplo, los de retorno, las cuentas de retorno, las cuentas que me acumulan todos los impuestos por pagar, entre otras, ¿no? Entonces, en este caso, yo voy a jalar todas mis cuentas que tengan la clase de cuentas ventas, porque pues son mis ingresos, ¿no? Que es lo primero que estamos detallando en este reporte, los ingresos. El estilo va a identificar qué formato yo quiero presentar en mi documento o en mi reporte. En caso de los títulos, por ejemplo, en mi fila 55, que es un tipo subtítulo y que me da la línea que viene como ingresos, le voy a indicar que tiene que ser un estilo negrita. Puedo ponerla con estilo itálico, o que esté subrayado o tachado. Puedo hacerlo más grande, más pequeño, ponerles colores, entre otras cosas. Este tipo de estilo se da únicamente para los subtítulos, normalmente. Obviamente yo a las otras columnas, a las otras filas también se lo puedo dar, ¿sí? Pero normalmente se da para los títulos, para hacer más visual lo que quiero presentar. Control de impresión. En mi control de impresión lo que hago es indicar qué es lo que va a pasar después de esta columna, después de esta fila, perdón. En este caso, después de todas mis filas voy a dar un salto de línea. ¿Eso qué significa? Que al terminar de presentar la información de la fila, voy a
irme una línea abajo y voy a continuar presentando la siguiente línea o la siguiente cuenta. Bien, otra de las opciones que tenemos es salto de página, que es justo lo que hace. Después de esta línea, te abre la siguiente página y te sigue mostrando la información. La altura es el espacio, el interlineado, por así decirlo, que tenemos entre las filas. La sangría es justo para identificar estos pequeños espacios en blanco que tenemos antes de que inicie la siguiente línea, que es únicamente pues dar una sangría. El estilo de línea se presenta cuando en mi fila tengo un tipo línea. Por ejemplo, en mi línea 101 tengo una configuración de tipo línea en la cual yo voy a presentar después de mis detalles de venta una línea sólida, ¿sí? Esta línea puede cambiar, no necesariamente es sólido. Tenemos varias opciones, por ejemplo, tenemos una doble, tenemos punteada y posterior a eso va a dar un salto, ¿no? O sea, presento mi línea después de mi bloque y listo, continúo presentando la información. El suprimir vacío y ocultar cero normalmente se dan o aplican cuando mis columnas, cuando mis filas son de tipo GL. ¿Qué es lo que esto significa? Cuando yo encuentre una cuenta contable que no tiene movimientos, que su saldo está en cero o bien está vacía en el periodo consultado, no la voy a presentar. En este caso, por ejemplo, las devoluciones y bonificaciones, ¿sí? Se encuentran sin movimientos, ¿no? Entonces, si yo tuviera habilitada en estas filas que me dan este resultado el ocultar cero y vacíos, esta hilera no estaría presentándose como una descripción. Simplemente se oculta y listo. No se ven vacíos y no se ven ceros. La fila vinculada es cuando yo voy a tener conexión entre una fila y la otra. Eso quiere decir que si en este caso, por ejemplo, mi fila 101 está vinculada con mi total de ingresos. En dado caso que mi total de ingresos no estuviera presentándose en el reporte, tanto la fila 101 como la fila 103 tampoco aparecería. Para eso nos funcionan las filas vinculadas. Bien, básicamente esos son las columnas que son indispensables saber cómo llenar y en qué momento llenarlas. De acuerdo, entonces, con estos pequeños cambios que le hicimos a nuestra fila de ingresos, que básicamente fue hacer mayor el tamaño de la letra, damos guardar en mi conjunto de filas. Bien, ya que tengo configurado tanto la fila como la columna, el tercer paso que tengo que hacer es hacer la definición de mi informe. Eso significa juntar las filas con las columnas y presentar. Bueno, en mi definición de informe, también puedo yo hacer una copia de lo que ya se tenga configurado dentro de Acumática y únicamente hacer alguna adecuación. ¿Va? Entonces, si entro a mi configuración de Profit and Loss, que es el que yo presenté al inicio del webinar, voy a visualizar varias opciones. Ahora, vamos a copiar esta definición de informes que se hace desde el botón directo de copiar reporte. Coloco, al igual que en mis columnas y que en mis filas, un código nuevo y en automático se va a hacer la copia. Bien, aquí tenemos varias opciones de configuración. De entrada tengo que colocar una descripción, ¿sí?, a este código.
Voy a colocar el tipo, ¿sí?, de informe que es, ya sea contable o de proyectos, que en este caso es totalmente contable. Y aquí es en donde yo indico las filas y las columnas que van a formar este reporte. Entonces, yo en mis filas voy a seleccionar la que yo copié y creé y modifiqué, y en las columnas voy a hacer exactamente lo mismo. Bien, el conjunto de unidades es básicamente cuando nosotros queremos hacer, aparte de la división de filas y columnas, unidades, ¿no? Como bien lo dice la descripción. Aquí normalmente se colocan, por ejemplo, las subcuentas, se colocan las sucursales, en dado caso de que se tengan sucursales configuradas, ¿no? Y entonces así poder hacer un reporte todavía más detallado. Bien, ahora la configuración predeterminada del origen de datos es justo que yo cuando corra mi reporte, ¿qué tipo de filtros me va a presentar para poder hacerlo? En este caso, mi libro, para poder yo generar el reporte, voy a tener que pedir siempre, así, aquí lo identificamos, prender el botoncito de solicitud, mi libro mayor, que por defecto me va a traer el libro actual. De igual manera, voy a solicitar siempre un periodo de inicio, ¿sí? Entonces, estos checkbox son para indicar qué es lo que voy a requerir para poder correr el reporte. En este caso, así lo vamos a dejar, únicamente que me solicite el libro y que me solicite el periodo, ¿sí? Ahora, otra parte indispensable de esta configuración es el mapa del sitio. Este mapa del sitio nos va a indicar en qué parte de Acumática, en qué módulo de Acumática voy a estar presentando este reporte. En este caso está configurado para visualizarlo dentro de finanzas, libro mayor, reportes, estados financieros. Cuando yo selecciono la visualización, me abre el árbol de todos mis módulos y las opciones de cada módulo. Y aquí yo puedo seleccionar en dónde voy a colocar este nuevo reporte. El título, pues es obviamente, como bien lo dice, el título del reporte que yo voy a generar. Entonces, en este caso yo le voy a poner estado de resultados, efecto negocio, ¿sí? El espacio de trabajo y la categoría es únicamente para identificar, pues ahora sí que el tipo de reporte que estoy presentando, ¿no? Que en este caso es un reporte financiero dentro de los statements, ¿no? Puedo configurar también la página en dado caso de que se haga impresión, ¿no? Identifico el tipo de papel en el que lo voy a presentar, puedo presentarlo en tabloide y lo único que va a hacer es que en este documento PDF, en vez de presentarme una hoja carta, me va a presentar una hoja tabloide. Lo mismo sucede con las configuraciones de los márgenes, las áreas de impresión y el estilo de fuente predeterminado. Recordemos que nosotros tenemos un estilo de fuente dentro de las mismas filas. Sin embargo, este estilo de fuente configurado en el informe, ya en el informe general, va a hacer que ese estilo de fuente sea para todo, indispensablemente o invariablemente de lo que yo tenga configurado dentro de las filas. Entonces, a grandes rasgos, esta es la configuración que yo tengo que crear para un reporte analítico. Entonces, una vez con estas configuraciones, vamos a visualizar rápidamente, ya por último, cómo se ve desde el filtro que se configuró. Ahí va, ahí va. Si se fijan, en mis filtros voy a solicitar el libro mayor, que es lo que yo tengo configurado aquí como libro mayor y como
como filtro requerido y vamos a solicitar un periodo financiero, que también yo lo tengo como requerido. Bien, veamos. Vamos a generar un reporte para poder visualizar cómo nos ha quedado. Bien, aquí, si ustedes recuerdan, en la parte de las columnas modificamos este título y lo cambiamos por estado de resultados. Y aquí ya se logra alcanzar a ver nuestro cambio. Otro de los cambios generados fue que a esta palabra de ingresos le aumentamos el tamaño de letra y lo pusimos en cursiva o en itálica, como viene en Acumática. Y aquí ya lo podemos visualizar. Todos estos tipos de cambios los podemos generar, ya vieron, de manera muy rápida y basándonos en configuraciones que ya se tengan como predeterminadas. Esto obviamente para reducir los tiempos en los que nosotros vamos a estar invirtiendo para generar este tipo de documentos y pues para facilitar el uso. Entonces, bueno, esto ha sido todo de mi parte. Espero les haya aclarado algunas dudas que ya trajeran. Y pues bueno, nos vemos a la próxima y muchas gracias.